Hola, ¿cómo estás? Estás en el espacio Bongs, revista de Terrassa en Terrassa. Hoy desde Viana hablaré en el ayuntamiento con Félix Cariñanos, que es un profesor de lengua y literatura. Es licenciado en Filología Románica y Etnográfica por las universidades de Zaragoza y Barcelona. Por favor, dale un like si te gusta y suscríbete a mi canal. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Hola, estáis en el espacio Bongs, revista de Terrassa en Terrassa. Hoy me encuentro aquí en Viana, Navarra, con Félix Cariñanos, que es un referente de Viana, ya que es antropólogo, filósofo, filántropo, un poco de todo, ¿no? Sí, más o menos. Viana, sin embargo, pertenece a Navarra, a la comunidad foral, a la comunidad autónoma de Navarra, y era la fortaleza más importante del Principado de Viana. El que los reyes de Navarra elijan a su heredero como príncipe de Viana es semejante a lo que hizo el rey de Castilla con su heredero, que lo nombra príncipe de Asturias, el rey de Francia, que es anterior a esos dos nombramientos, que llama delfín al heredero del delfinado del trono de Francia, y por otra parte el rey de Inglaterra, que llama príncipe de Gales al heredero de su trono. Pues bueno, el trono de Navarra se denomina, o al trono de Navarra opta el heredero, que es príncipe de Viana. Hoy en día, curiosamente, la princesa de Viana es la infanta Leonor. Exactamente. Siguen así las cosas, pese a muchas cosas y muchas opiniones que hay, pero la realidad es eso, porque el tronco de los Borbones, curiosamente, de Francia, viene a través de un príncipe de Viana, Enrique IV, que fue el que llegó a ser rey de Francia cuando se casó con una princesa de Borbón, y a principios del siglo XVIII la dinastía de los Borbones viene a España y, curiosamente, se cosió el Principado de Viana mediante un príncipe de Viana, rey de Francia, casado con una Borbona, vamos a decir así, una princesa Borbona, y hoy en día los Borbones pues están cosidos y recosidos con aquel Principado de Viana. Y Viana es el centro porque en aquellos momentos Carlos III el Noble, rey de Navarra, pensó que era la fortaleza más interesante de toda esa zona. Le concedió además otros territorios que jurídicamente no pertenecían a Viana, sino que adornaban al heredero del trono de Navarra. Algunos piensan que pertenecían a la ciudad de Viana, no pertenecían. Era algo honorífico, era un título honorífico, y precisamente el año que viene se cumple el 600 aniversario. ¿Y va a haber gran fiesta en Viena por el 600 aniversario? Naturalmente se prepararán las cosas, Muy bien. Aquí en estos libros que tienes aquí, precisamente... Sí, tenéis que ver, estos son unos libros... ¿Cuánto tiempo pueden tener estos libros? Que se parecen un poco al Códice Canónico. Estos libros tienen unos entre 300 y 400 años. Entre 300 y 400 años. Sí, los originales, ¿verdad? Sí, son los... Antes, ¿con qué tinta cuál era la tinta que se utilizaba para escribir con eso? Las tintas eran en parte vegetales, con mezclas químicas que se hacían entonces, eran tintas realmente ecológicas. Sí, es un papel más grueso que escrito a mano. A mano, sí, por los escribanos o secretarios de entonces. ¿Y la pasta de qué está hecha? Lo que es como digo, es un libro de acuerdos. De acuerdos. Este es muy curioso. También. ¿Por qué? Porque es un libro en el que firman muchas mujeres. Muchas mujeres de hoy en día no saben que en Navarra existía la institución del vínculo, que era que los ayuntamientos, con trigo del ayuntamiento, vendían en los miércoles o el día que era de mercado aquí en la ciudad de Viana, ¿sí? Vendían pan hecho con trigo comprado por el ayuntamiento de Viana. Los equipos humanos que hacían el pan municipal en Viana eran mujeres, no podían ser hombres. Luego lo vendían un hombre encargado por el ayuntamiento junto con las mujeres. O sea que las que amasaban el pan eran las mujeres. Naturalmente. Y aparecen en estos libros
todos los equipos de mujeres que hacían el pan en aquellos momentos. Siempre los habitantes de esa localidad y otros de alrededor, pero sobre todo esos, junto con los de Arras y Barbota, bajaban siempre al mercado de Viana a vender alimentos. Las mujeres llevaban muchos negocios en Viana y en general en muchas localidades. ¿Y en la arquitectura qué me puedes decir de la arquitectura? Bueno, la arquitectura en Viana tiene como muy representativos bastantes edificios. De los edificios oficiales, civiles, los más importantes son el ayuntamiento, que es obra de Juan de Raon, un extraordinario arquitecto francés, llegado de las guerras de religión en el siglo XVII de Francia. Construyó este ayuntamiento en el que nos encontramos en estos momentos. Yo llamaría la atención sobre un edificio, sin embargo, más especial todavía, que es la iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María es una de las grandes iglesias de Navarra. Tiene girola, es decir, tiene un gran pasillo por detrás del retablo mayor, del altar mayor, de la capilla mayor, lo cual hace una auténtica catedral de la frontera. Algunos peregrinos del siglo XVII-XVIII la llaman catedral. Aquí algunos especialistas la llaman la catedral de la frontera. Es una iglesia muy navarra. Yo me emociono al hablar de Santa María porque es una iglesia que tiene influencias francesas, de las grandes catedrales francesas de la época, con sus arbotantes, botareles. ¿Es la que está aquí enfrente del ayuntamiento? Exactamente, es la que ahora está repleta de andamios porque le van a restaurar las fachadas, que son enormes. Vuelvo a decir que se le llamó la Catedral de la Frontera aquí con Castilla. Curiosamente tiene influencias también que le han llegado de la Catedral de Pamplona y de la Colegiata de Santa María la Real de Roncesvalles. Influencias góticas del siglo XIII que se alargaron en el XIV y el XV porque es una iglesia inmensa y se construyó en varias épocas. Arquitectónicamente es una iglesia francesa y navarra, con grandes influencias también de otras iglesias, por ejemplo la de Ujue, magnífica, porque Navarra tiene un gótico extraordinario, como un románico extraordinario. Yo creo que hasta el siglo XV la iglesia de Santa María de Viana es muy navarra, es francesa y navarra, pero luego ya, a partir del siglo XVI, se convierte en una iglesia con mucha influencia castellana. ¿Por qué? Porque Viana pertenecía, desde que se funda en 1219, a una diócesis castellana, la diócesis de Calahorra y de la Calzada. Y Calahorra, la Calzada, y vamos a nombrar también, ya en el siglo XIX-XX, Logroño, que por eso vamos a decir que tiene dos catedrales, la amiga Calahorra, la amiga Santo Domingo de la Calzada y la concatedral de Logroño. Y hay muchas influencias castellanas, por ejemplo, en la torre de Santa María de Viana, que es una torre de la segunda mitad de los años del siglo XVI, de esa segunda mitad, y tiene influencias herrerianas, del Escorial, de Juan de Herrera, el famoso arquitecto del Escorial, a las afueras de Madrid. Sí, la conozco. La torre tiene esas influencias renacentistas, herrerianas, y también las enormes verjas de los campanarios son también unas verjas de estilo herreriano. Pero la gran joya exterior de Santa María es que posee una portada renacentista ya hacia el plateresco de la mitad del siglo XVI, que está considerada una de las tres más importantes de España. La de San Esteban de Salamanca, la de San Salvador de Úbeda y nuestra queridísima portada de Santa María de Viana. La iglesia de Santa María de Viana fue construida entre los siglos XIII y XV. Se encuentra en Navarra, en Viana, en la zona media, y es de estilo gótico. Y no tienes que olvidar nunca otra gran iglesia, aparte del convento de San Francisco, que
está cerrado al culto y es una iglesia colosal y enorme. Hay unas ruinas en Viana góticas interesantísimas y totalmente culturales que hace cosa de 2 años el arzobispado de Pamplona donó a la ciudad de Viana. Se conserva una nave gótica preciosa de aquella antigua iglesia de San Pedro, que es una de las iglesias más originales de Navarra, porque la cabecera al ábside es muy original, como el de San Saturnino de Pamplona, el patrón de Pamplona. Este de Viana era también muy original. La iglesia fue también maravillosa, muy original dentro del gótico de Navarra, pero en 1754 yo opino, y algunos especialistas opinan, que por causa de que el cabildo movió alguna de sus paredes maestras, la iglesia hizo sentimiento, que me decía una vez a mí un anciano de Viana, hizo sentimiento y se partió por la nave central por arriba. Se hizo una grieta, porque está en monte, a veces en tierra de charizo. Se hizo una grieta, la arreglaron, pero luego fue agrietándose poco a poco. Fue cuartel general de las tropas de Napoleón, lo cual no favoreció su conservación. Luego fue también cuartel general de los 100.000 hijos de San Luis y del ejército liberal, allá por 1821-22, en el siglo XIX, claro está. Y luego fue cuartel general durante toda la guerra carlista del ejército liberal, de 1872 a 1879. Y el ayuntamiento de Viana, viendo que se estaba arruinando, llamó a varios artífices, es decir, maestros albañiles de Viana, y le dijeron: está muy mal. Y entonces vino Nagusía, arquitecto de la Diputación de Navarra, de la Diputación Foral de Navarra, visitó la iglesia y dijo al ayuntamiento: tienen que sacar ustedes todas las obras de arte, vacíenla porque se va a hundir. Y 2 años después, el día de Reyes, por la noche, al amanecer casi, entre 8 y 8:30 de la mañana, según dice el documento pertinente, se hundió. El párroco la quiso restaurar, pero no pudo ya. Las iglesias del siglo XIX cristianas no tenían tanto dinero como anteriormente. Y por fin, en 1877, desapareció la iglesia de San Pedro como parroquia, quedó el edificio, y el día de San Pedro se murió el párroco de San Pedro, que se llamaba. La iglesia de San Pedro fue la primera iglesia que se levantó en la villa. Fue construida entre 1740 y 1743 por Juan Bautista Arbaiza. Aunque hay que decir que el templo es mucho más antiguo. La ciudad de Viana, en varias ocasiones, a lo largo de la Edad Media, al ser de frontera, era conquistada por Castilla, volvía al reino de Navarra, era conquistada en otra ocasión, y la última ocasión en que fue conquistada, junto con parte de su territorio, fue en 1463, cuando Castilla penetra hacia la zona de Pamplona e incluso se queda con la zona de los Arcos, en pleno camino de Santiago, camino francés, que fue Castilla durante 290 años, hasta 1790, y Viana, sin embargo, durante 5 o 6 años es Castilla, pero vuelve a Navarra. Viana era en eso muy Navarra,
muy navarrista. Y en esos años a Navarra, a Viana, los reyes de Castilla comienzan a decirle que si pasa a Castilla le van a respetar los fueros. Y en ese momento en que Viana, por una parte, perteneció en ocasiones al corregimiento o ayuntamiento o jurisdicción de Logroño y pasó rápidamente a Navarra, en esos momentos es cuando en medio de todo este follón, de toda esta guerra, viene a Viana César Borgia y fallece aquí, en unas circunstancias un tanto extrañas. Entonces, a partir de ahí, Viana siguió siendo una plaza fuerte de Navarra, pero el castillo de Viana siempre hasta 1662, es decir, hasta propiamente 150 años después de la muerte de César Borgia, aunque tenía un castillo fuerte, excelente, en zona de Navarra, el alcaide o comandante de ese castillo siempre era pro-castellano. César Borgia, que tenía ayudas desde que había venido prisionero desde Italia al castillo de Chinchilla de Monte Aragón, cerca de la zona levantina o de Valencia donde habían nacido sus antepasados, y después de ahí pasó a la prisión real por ser persona real, al castillo de la Mota. Tenía sin embargo grandes ayudas y un noble castellano, el conde de Benavente, lo liberó. El personal por lo general, incluso los historiadores, no saben que César Borgia murió en el sitio más peligroso de la jurisdicción de Viana. ¿Y cuál es el sitio más peligroso? La Barranca Salada. César Borgia nació en Roma en 1475 y murió en Viana el 12 de marzo de 1507. ¿Tú por qué le dirías a la gente que visite Viana? Pues yo le diría a la gente que visite Viana porque es una ciudad pequeña, que tiene 4.300 habitantes, que da para visitarla durante mediodía o durante un día, da para visitarla por la mañana, para comer tranquilamente. ¿Qué tal se come en Viana? Aquí se come muy bien, hay varios restaurantes estupendos, se come también de raciones, que a mí también me gusta comer así cuando me voy de Viana, se come también de raciones en los bares, hay una cocina de muy buena elaboración, o sea, no quiero que se me quede en el tintero. Hay también un lugar donde se comen muy buenos embutidos que son famosos en Navarra, tanto chorizo como salchichón, como chistorra. Una de las chistorras mejores de Navarra precisamente se elabora aquí en Viana, que es embutidos el bordón, que el bordón es el palo que lleva el peregrino. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que venir a Viana y mucho más ahora que va a cumplir 600 años. El Principado de Viana. El Principado de Viana. Nosotros ya pasamos de 800 años. Yo concretamente tengo 874. Si le quitas el 8, ya sabes mi edad. Pero bueno, yo quiero decir que ha sido un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, pues gracias. Y gracias a vosotros por estar ahí.